Saludos amigos de BPI. El día de hoy nos encontramos desde la Concertación por el Cambio, alianza impulsada por el ex candidato presidencial Henry Facón. El día de hoy se pronuncian sobre la convocatoria a elecciones de consejos municipales anunciada por el Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar a Segundo Meléndez, presidente del MAS. Igualmente rechazamos lo que se proponía como bases para la elección, unas bases que creaban una situación discriminatoria, violatoria de principios fundamentales, fundamentalmente el principio de elegir y la igualdad establecida en la Constitución para todos los venezolanos. Sin embargo, el gobierno, haciendo uso como de costumbre del control que tiene sobre los distintos poderes públicos y del autoritarismo que lo caracteriza, no oyó todas estas observaciones, no tomó en cuenta todas estas observaciones y convocó la Asamblea Nacional Constituyente, a elección de la Asamblea Nacional Constituyente hace un año. Se realizó la elección el 16 de julio. Y se eligió una asamblea constituyente en cuya elección participó solo una parcialidad política y en consecuencia el resultado fue una asamblea monocolor. Eso es lo que tenemos. Indudablemente una asamblea constituyente que entre los propósitos asignados por su convocante estaba la de crear una nueva redactar una nueva constitución. Una asamblea de esas características no podría producir una nueva constitución porque se supone que una constitución es el pacto fundamental de una sociedad y en consecuencia tiene que ser lo más consensuada posible. Y en los términos en que se estaba realizando o en que estaba constituida esa asamblea, era imposible pensar en de que allí pudiera salir una constitución consensuada, una constitución que fuera la expresión de la voluntad, del interés y de los deseos de la mayoría de los venezolanos. Pero hoy, por razones del desenvolvimiento del proceso político venezolano, esa constituyente, a pesar de todo lo que dijimos, es una realidad, y está pesando sobre toda la vida institucional, política y social de los venezolanos. Tiene una gran incidencia, a tal punto que podemos decir que es uno de los problemas fundamentales que tenemos, porque ocurre que esa asamblea, primero, no ha cumplido los objetivos para los que supuestamente fue convocada. Y segundo, viene actuando de manera discrecional. No ha cumplido los objetivos porque se dijo que era para enfrentar la crisis que vivía el país. Todos sabemos que en el curso de este año la crisis lo que ha hecho es profundizarse. La crisis es mucho más grave hoy que hace un año y esa asamblea no ha tomado ninguna medida sustancial que pueda decirse que sirve para al menos atenuar la crisis. Se decía que era para construir la paz. Incluso el hecho mismo de que más o menos en el mismo momento de la elección de la Asamblea Constituyente concluyó el proceso de protestas, de manifestaciones y de algunas expresiones de violencia que se daban en el país. Entonces la constituyente se han tratado de atribuir el hecho de que eso haya cesado como un éxito de la elección de la constituyente. Eso no es en ningún modo verdad. Si el movimiento que se estaba desarrollando el año pasado concluyó, no fue por efectos de las bondades o de las medidas de la constituyente, fue lamentablemente porque era la expresión de una política equivocada que no tenía otro destino. Esa fue
la razón por la que a partir de más o menos simultánea con la elección de la Asamblea empieza a vivirse un proceso menos violento en el país y no por efecto de la acción de la constituyente. En materia de elaboración constitucional, no sabemos, ha transcurrido un año y no sabemos si se ha avanzado en eso o no. Si se ha avanzado, se ha hecho muy escondida, muy en secreto, lo que es contrario a lo que sería un proceso de construcción o de redacción de una nueva constitución en democracia. Nosotros tenemos la experiencia largamente vivida en Venezuela que ha tenido muchas constituyentes y muchas constituciones, que las constituciones que surgen en secreto son aquellas destinadas a cercenar las libertades del pueblo, a crear condiciones contrarias a lo que las mayorías de los pueblos opinan. Una constitución en democracia tiene que ser el producto del debate, de la discusión y de la búsqueda del consenso. Si estuviesen elaborando una constitución en secreto, realmente es como para desconfiar de lo que se está haciendo. Nosotros pedimos que si hay algún proyecto constitucional, se presente a la discusión de los venezolanos, porque en definitiva ese proyecto tendría que ser sometido a referéndum, o sea, tendría que ser sometido a consulta, porque lo que es totalmente inadmisible es que puedan después venir a decirnos que la Constitución se aprueba en la Asamblea y listo. La Constitución tendría que ser producto de un referéndum en el cual reciba la aprobación o la desaprobación de los venezolanos, que esa aprobación se le dé a aquel instrumento que haya producido la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, en consecuencia, y visto todos estos problemas y el peso que esos están teniendo sobre el desenvolvimiento de la vida política y social del país, llamamos a abrir un gran debate con el gobierno y con todos los sectores sociales y políticos acerca del destino y el propósito de esta Asamblea Nacional Constituyente. Porque hay un problema más que debemos agregar, que es el término de esta Asamblea. Esta es una Asamblea que no sabemos si va a durar 1 año, 2 años, 10 años o eternamente. Está planteada allí. Mientras tanto, vivimos una especie de limbo constitucional, porque es esa Asamblea el supuesto intérprete que en la práctica viene imponiéndose en las realidades, imponiendo a esa realidad prácticamente una ausencia de derecho. Aquí no hay seguridad jurídica de ningún tipo y uno de los instrumentos básicos que se está utilizando para mantener esa situación de inseguridad jurídica y esa discrecionalidad en la actuación del Estado es la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros llamamos al gobierno y a la oposición a que discutamos este tema, a que le pongamos término a esa asamblea y a que definamos su objetivo y que entendamos que lo que esa asamblea produce, en el caso de produzca algún proyecto constitucional, tiene que ser sometido a la decisión de los venezolanos. Muchísimas gracias. Del informe que presentó Segundo Pendiente sobre la reunión del Comité Político. ¿Alguna pregunta sobre ese tema? Sí. Vamos, aquí está. Vamos entonces a proceder de una vez con el orden que teníamos para hacer una pregunta. Vanessa García de Globo. Bueno, quisiera consultar sobre varios temas relacionados con la convocatoria de elecciones y si se puede, la respuesta de Gente.com, porque ustedes acudieron al Tribunal Supremo de Justicia y dijeron que las elecciones se habían cometido varias irregularidades, no solamente el tema del cronograma electoral. Están llamando a la gente, entonces están diciendo que ustedes van a participar en las elecciones el próximo 9 de diciembre. Primero, ¿cómo van a convencer a la gente para que participen en unos comicios municipales o de consejos municipales
Bueno, nosotros tenemos decidido participar en las elecciones y tenemos decidido también luchar porque las condiciones en que las elecciones sean lo mejor posible. Pero estamos convencidos de que vamos a participar en procesos donde simultáneamente vamos participando y exigiendo condiciones. No vamos a poner como condición el hecho de que haya unas condiciones determinadas para poder participar. Vamos a participar y en ese proceso vamos a exigir las condiciones necesarias. Sobre el problema de las denuncias hechas por Henry en la oportunidad de la elección presidencial, Henry podría responderlas más directamente y más claramente que yo, pero en todo caso nosotros señalamos que el hecho de que se hagan denuncias, de que se señalen los desaciertos, los errores o los vicios en que pudo incurrirse en las elecciones, no niega la necesidad de seguir participando, porque nosotros creemos que es importante revalorizar el voto. Es importante que los venezolanos entiendan la necesidad de participar porque es la vía que tenemos para poder enfrentar y darle una salida a la situación actual. Vamos a las preguntas todas de segundo, bueno, y después entonces escuchamos la respuesta. O podemos responder indistintamente. Para que no se cambie sin una sola respuesta. Ella le hizo una otra pregunta sobre el método de elección de los candidatos para las concejales. Si responde esa y luego ya le hago... A la elección de candidatos. Mira, nosotros estamos discutiendo eso. Somos una concertación por el cambio, que está constituida de la manera más amplia posible. Y ese tema lo estamos abordando en este momento. ¿De qué manera vamos a seleccionar a los candidatos? Lo que sí sabemos es que el centro de nuestra escogencia debe estar en la selección de los liderazgos locales. Es a partir del reconocimiento a los liderazgos locales. Estas son unas elecciones locales donde pesan mucho los liderazgos de esas localidades. Pero el mecanismo, la manera como todavía no lo hemos resuelto de forma definitiva. Fue ayer cuando el Consejo Nacional Electoral decidió que en el mes de septiembre debía hacerse las inscripciones. Estén seguros que en los próximos días nosotros tendremos resuelto el método, la manera de encarar esta situación. Tenía dos preguntas, una relacionada con la Asamblea Nacional. A través de Avanzada Progresista, ustedes tienen representantes en la Asamblea Nacional. Quería saber si ustedes consideran que la Asamblea Nacional puede ser útil para este propósito. Este es un propósito que ustedes han señalado. Por un lado, el debate nacional sobre el tema del Esequibo. En la Asamblea Nacional hay una comisión especial encargada de eso. Y por otro lado, el debate nacional sobre el propósito y razón de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional ha emitido diferentes comunicados y ha fijado su posición en distintas ocasiones, pero quería saber si ustedes van a utilizar esa plataforma de la Asamblea Nacional para este propósito. Y por otro lado, saber si la concertación ha recibido nuevas adhesiones o están en discusiones con otros movimientos políticos. Por ejemplo, el caso del partido el movimiento de Javier Bertucci, que también participó en las elecciones presidenciales, si ellos forman parte o se están acercando para integrarse a ustedes. Y en general, pues otros movimientos políticos de oposición que se hayan sumado desde el lanzamiento de la concertación. Mira, en relación al tema de Esequibo, nosotros estamos llamando a la unidad de los venezolanos, de todos los venezolanos, de oposición y de gobierno. La Asamblea Nacional es un ente muy representativo de la sociedad venezolana, que tiene nuestro reconocimiento.
indudablemente debe jugar un papel en este proceso de conformación de la unidad para la defensa del Esequibo. Así como invitamos al gobierno, invitamos a los diversos sectores políticos, a las diversas instituciones, invitamos también a participar en este proceso a la Asamblea Nacional. En relación al otro tema que has planteado, que es la de las nuevas adhesiones a la concertación por el cambio, nosotros venimos realizando en todo el país un intenso trabajo de comunicación con distintos grupos nacionales, regionales y locales. Y estamos conformando la concertación por el cambio en todo el país. Y se han incorporado diversos grupos. Hay algunos que no se han incorporado, pero tenemos conversaciones con ellos, como es el caso que acaba de señalar del grupo que encabeza Bertucci. Nosotros tenemos interés en la participación de ese grupo. Venimos conversando con él, así como con otros sectores políticos. Sectores incluso que han estado vinculados a la oposición, que ha desarrollado hasta ahora una política distinta a nosotros. Creemos que con esos sectores también hay que trabajar para desarrollar una concertación lo más amplia posible, porque eso es lo que requiere la realidad nacional. Sobre el papel de la Asamblea Nacional en el debate sobre la Asamblea Constituyente, ¿ustedes qué piensan que desde allí se puede arrancar algo? Bueno, no sé exactamente en qué términos está planteada la iniciativa de la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que hay que discutir en términos de revisar la permanencia, la temporalidad de la Asamblea Nacional Constituyente y revisar el propósito, si está planteado una nueva constitución o no. Un debate sobre el trabajo. Creemos que es muy grave que sigamos viviendo la situación actual de incertidumbre, que no sabemos realmente qué es lo que priva en la idea que ellos tienen, si la constitución vigente, que es la del 99, o son las ideas que ellos han venido discutiendo entre ellos, porque hasta ahora no son objeto de discusión entre el conjunto de venezolanos. Pregunta Manuel Pin. Muy buenos días. Quisiera sobre todo que Henry si pudiera contestar, insisto, en cuál es la respuesta que se le da a la gente tomando en cuenta todas las denuncias que se hicieron sobre los resultados, sobre el respeto de las condiciones, cuando se terminó toda la jornada presidencial, Si quieres pasar que para no acá. se había garantizado, no se había respetado los pagos. ¿Cómo ir a una nueva jornada bajo el mismo discurso de trataremos de luchar porque las condiciones se den? Cuando se dieron las presidenciales, se trató de luchar porque las condiciones se dieran y no fue así. Y además, el día de ayer la Conferencia Episcopal Venezolana llamaba a la oposición, a los líderes de oposición, a darle alternativa a la sociedad venezolana para salir de esta crisis y dejar de lado los intereses particulares que les responden. Ok, mira, lo primero que hay que tener claro es que la abstención, y creo que en esto también ha habido ciertas posturas, de alguna manera, de dirigentes políticos importantes del país, que han reconocido que, bueno, que la abstención es una forma de suicidio político, que no tiene ninguna utilidad y que hoy por hoy todos los estudios de opinión siguen reflejando que el 75-80% de la población rechaza el desempeño de este gobierno. ¿Qué quiere decir? Que este pueblo lo que está demandando de nosotros es verdadera unidad. La unidad más amplia que nos permita abordar la crisis estructural más severa que tenga país alguno en el mundo. Es la crisis venezolana. Ahora, nosotros dijimos, y ha sido una tesis que se ha debatido profundamente en la concertación, porque son los 4 pilares fundamentales de toda esta coalición de organizaciones políticas y sociales que se plantea como un esquema
pero más que un esquema, se plantea además como una obligación frente a lo que tenemos por delante en el país, bueno, principios sostenidos. Uno, la Constitución. Dos, en los principios básicos de la democracia. Y tres, en la búsqueda de salidas pacíficas y electorales. De manera que lo que se reflejó en el proceso electoral pasado del 20 de mayo, ustedes saben, un hecho público, notorio y comunicacional, que el gobierno nacional, con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, bueno, violentaron la Constitución y la ley y los acuerdos suscritos en el propio Consejo Nacional Electoral. Que la figura del soborno, así lo establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, fue prácticamente vulnerada, violentada por estas instituciones. Ahora, ello no quiere decir, nosotros agotamos la vía jurisdiccional, como lo señala nuestra Constitución, en lo interno. Y estamos haciendo los esfuerzos necesarios para agotar también en instancias internacionales y hacer los planteamientos que haya que ser, los que haya lugar, de manera de que nosotros, sin duda alguna, podamos seguir exigiendo procesos electorales transparentes, constitucionales, legales en Venezuela. Ahora, insistir en el camino electoral, en la ruta constitucional, democrática, en el camino pacífico, es precisamente lo que caracteriza a esta concertación por el cambio. Es precisamente lo que nosotros hemos puesto allí. De allí que no solamente es la coincidencia en la visión de organizaciones partidistas que dio lugar también a una fracción parlamentaria de la concertación en la Asamblea Nacional, sino que de manera propositiva le estamos aportando soluciones y estamos exigiendo soluciones al gobierno frente a la tragedia que vive Venezuela. Las manifestaciones, decía Segundo, eso está a la orden del día. Manifestaciones por salarios, por luz, por agua, por medicinas, por alimentos, por efectivo. No hay razones para no manifestar en Venezuela. He allí el planteamiento que hace la compañera periodista. O sea, lo que plantea la conferencia episcopal es el momento de la amplitud, de la verdadera unidad. Es el momento de interpretar fehacientemente el sentimiento del pueblo venezolano en función de buscar solucionar los verdaderos problemas. El verdadero problema de Venezuela, sin duda alguna, es el gobierno. El problema de la hiperinflación, la situación del decaimiento de la prestación del servicio de salud pública, etcétera, el agua, la luz, el transporte. Ese es el problema real de los venezolanos. Y de allí la necesidad de que los políticos, los partidos y la dirigencia política seamos verdaderos intérpretes de esto. Dejemos de lado las confrontaciones y las grandes contradicciones para abocarnos a los problemas de la gente. Ese debe ser y es el fin último de esta concertación por el cambio. Pregunta Antonieta La Roca de BNP. Buen día para todos. Primero me gustaría saber si desde Concertación por el Cambio están haciendo algo para unificar a la oposición y si es que usted considera que la unidad es necesaria para lograr el cambio político. Por otra parte, me gustaría saber con respecto al anuncio que hizo sobre la gira internacional ya hace algunos meses, cómo avanza esa gira y con quién se ha reunido. También me gustaría saber su opinión sobre la separación de Acción Democrática de la mesa de la Unidad Democrática y sobre todo esa gira nacional que ellos anunciaron. ¿Han ustedes sostenido algunas conversaciones con Acción Democrática para establecer una alianza, ya que no pertenecen a la mesa de la Unidad Democrática? Y como última pregunta, si puede ser más específico sobre esa fracción parlamentaria que pertenece a Concertación por el Cambio. Bueno, nosotros todos los días estamos conversando con todos los factores que son opositores al gobierno. En eso nosotros exploramos
las coincidencias, más allá de las diferencias regulares y naturales que deben existir entre nosotros. Yo conversé ayer con Henry Ramos Alú, telefónicamente, acabo de conversar, de comunicarme con Enrique Capriles, más temprano lo hice con Claudio, con Enrique, con todos los que tengamos que conversar. Hay que hacer una gran causa común de salvación nacional. Ello no puede poner por delante el interés de un partido, ni el interés individual, particular, de nadie. Es el momento del país, es el momento de Venezuela. Y de allí que nosotros, yo estuve recientemente en España y sostuvimos conversaciones importantes, importantísimas con dirigentes políticos y partidos políticos europeos. En su momento daremos los detalles, porque quedamos en hacer unas consultas previas, ellos y nosotros. Están muy interesados en conocer en detalle, bueno, esta nueva plataforma democrática, unitaria, que surge en Venezuela frente a la dinámica de cambio necesario en el país. Y allí, bueno, estuvimos viendo la posibilidad de unas bilaterales, no con el partido de nadie, ni el partido de Henry, no, con la concertación y con la oposición venezolana. Unas bilaterales, ¿para qué? Para explorar soluciones concretas, bueno, a la tragedia que vive el país, por Dios. Entonces eso no admite descanso, pero tampoco admite posturas individuales, particulares. Aquí el gobierno tiene la gran responsabilidad de rectificar y tomar las grandes decisiones que beneficien a las grandes mayorías que están pasando hambre. Y la gente que se está muriendo. Y las miles de personas que hoy, millones de personas que claman por servicio. El problema de agua es un problema, pero estructuralmente grave, delicado. Yo recuerdo hace exactamente 3 años, en un Consejo Federal de Gobierno, le dije al presidente de la República, le dije, mire, tomen previsiones en materia hidráulica, porque es un problema explosivo y además delicado. Cuando en los pueblos, en los estados no hay agua, como en Caracas, como en Lara, por ejemplo, bueno, comienza a sentirse un decaimiento activo de todo el sistema de salud pública. La semana pasada fallecieron, si no me equivoco, presuntamente 3 niños en el hospital pediátrico de Barquisimeto, una bacteria. Pero hace exactamente un mes se denunció el fallecimiento de 12. Y la excusa fue, no, eso fue una bacteria que dejó el gobierno anterior. O sea, no podemos seguir en esto, por Dios. Yo regresaba de viaje y estaban allí los funcionarios del CENIAT, que no tienen culpa de eso. Y un funcionario del SEBIN firmando aquí, por allá cuando llegué. Bueno, y a nadie le revisaron las maletas, solo a nosotros. O sea, una provocación, pues. Vamos a seguir en esto. O sea, la pregunta que se hace el ciudadano común, el de a pie, el que no come, el que no le alcanza el salario, la gente que sale día a día a ver cómo consigue una medicina para salvarle la vida a un familiar, es bueno, van a seguir esto en esa pelea, ¿vale? ¿O va a seguir el gobierno persiguiendo, confrontando a todo el mundo, aislándose de la comunidad internacional y desconociendo la realidad del país? Entonces, por eso surge esta concertación, porque tenemos, bueno, serias y efectivas coincidencias en función de buscar de manera propositiva soluciones a la severa crisis que vive el país. Y de allí que nosotros reiteramos, la salida es electoral, debe ser electoral, pacífica, democrática y constitucional. ¿Creemos en la concertación? Por supuesto que creemos en la concertación y en el diálogo como instrumento de lucha democrática en función de solventar los grandes problemas del país. Señor Falcón, disculpe que reitere la pregunta, pero me gustaría que más allá de la retórica política que se han sostenido sí conversaciones a lo interno con usted y otros representantes del partido, me gustaría saber específicamente a qué acuerdos han llegado, qué se está haciendo para lograr la unidad dentro de la oposición y si AD piensa aliarse con Concertación Política. No, yo no puedo hablar por Acción Democrática, tenemos excelente, siempre he tenido una
extraordinaria relación con Acción Democrática, con Henry Ramos, etcétera. Hemos sostenido conversaciones, así como lo decía Segundo, con los representantes del partido, Javier Bertucci, también hemos sostenido conversaciones con la propia Mesa de la Unidad y con el Frente Amplio. Y con quien haya que conversar, con quien sea, bueno, tiene que ser una plataforma verdaderamente abierta. Por eso nosotros hablamos de la unidad en el marco de la diversidad, una unidad incluyente, efectiva, eficaz, también resolutiva, que vaya a abordar los problemas de la gente y que además, la recuperación no solamente de la institución del voto, la reivindicación del voto como institución de la democracia, pero también el rescate de la verdad, de que nos acostumbremos los dirigentes políticos, los partidos, pero también los venezolanos a que nos hablen con la verdad, a reconocernos en la verdad. Aquí, por ejemplo, ustedes recuerdan, bueno, cuántas cosas no se dijo en campaña. Yo era vicepresidente, yo era embajador, mis hijos estaban en España. Bueno, cuántas cosas no se dijo en campaña. Y mucha gente de la que dijo todo eso en campaña, bueno, por Dios, nosotros no vamos a seguir en esto de aflorando, que sigan aflorando diferencias. Yo lo que creo es que el país está exigiendo de nosotros, los dirigentes políticos, seriedad, está exigiendo de nosotros, además, la verdad, que se le hable con la verdad al pueblo venezolano, y está exigiendo un cambio de gobierno. Salir de este presidente y de este gobierno inepto que tenemos, que nos trajo a esta situación de debacle, de caos estructural que vive el país. Quisiera retomar una pregunta que hizo Angélica, que todavía no ha respondido, sobre su reacción por la salida de Ariel de la MUD. La MUD cumplió un papel. Yo creo que la MUD, y así lo hicimos saber nosotros, incluso en el mes de diciembre, creo que la MUD cumplió una etapa, con aciertos y desaciertos, como todo, con victorias y también con derrotas. Pero ya esa etapa de la Mesa de la Unidad Democrática obliga a repensar una estructura opositora de largo alcance, de mucho aliento, de mucha apertura, muy diversa, muy plural, que más allá de las diferencias regulares que puedan haber entre un partido, entre otro partido, etcétera, bueno, podamos ponernos de acuerdo de verdad en las grandes decisiones que hay que tomar en función del país, en la recuperación de la institucionalidad, en que podamos de verdad adoptar un plan que le presentemos al país, que sea obligatorio del gobierno para poder resolver el problema de la economía, que podamos acompañar desde las fuerzas opositoras al gobierno toda la lucha social que se expresa a través de las manifestaciones de calle por razones obvias, pues. Entonces, esa es la fuerza de la oposición venezolana, la verdadera oposición venezolana, que nos debe conseguir hoy más unidos que nunca. Y de allí mis coincidencias con Enrique Capriles, con Henry Ramos Alup, como los que estamos acá, todos los factores políticos que participamos en la concertación, la necesidad que podamos interactuar también y lograr acuerdos con el Frente Amplio, con la Iglesia. Quisiéramos sostener reuniones con la Conferencia Episcopal, con Fedecámara, con todos, y también con la comunidad internacional, y que conozca la comunidad internacional la realidad de Venezuela, pero que también sepa que aquí hay una oposición muy diversa, muy plural. Y ese debe ser el fin, repito, un poco el objetivo que nos hemos planteado en el debate de la concertación por el cambio. Una posición más sobre una también para la unidad. Ponga a Gabriela, ponga a Gabriela. Una pregunta por fuera, que es sobre el tema de la fracción parlamentaria que pertenece a la concertación por el cambio. Me gustaría que precisara. La fracción parlamentaria, si no me equivoco, creo que hay 11 parlamentarios de la concertación por el cambio. Los parlamentarios, creo que son 4 parlamentarios de Avanzada Progresista, 7 parlamentarios de la organización Cambiemos, que son más los suplentes, etcétera. Estamos hablando de Cambiemos, está un proceso de
de validación, y la organización Soluciones también está en un proceso de validación, y la fracción parlamentaria a la par del nacimiento de esta concertación por el cambio, bueno, se estructura esa fracción parlamentaria de acuerdo a los requerimientos y a los requisitos previstos en las regulaciones de la propia Asamblea Nacional. Pero no ha salido, no han hecho el anuncio oficial, perdón Mario, por eso Se está trabajando en eso. Ya hay incluso un reglamento que se produjo en la concertación, hay reuniones, hay una coordinación, se va a presentar formalmente, te repito, de acuerdo a los protocolos, a las formalidades que plantea la propia Asamblea Nacional. Pregunta Euclides Castillo. Ajá, ¿cómo se llama ella? Melba es la jefa de la fracción, Melba Paredes, Paredes, la diputada Melba Paredes. Falcón, mientras se habla de elecciones, se habla de unidad, la gente está en la calle, ¿no se ha visto una presencia activa, en el caso suyo y de otras personas que de alguna manera son líderes políticos, en esa exigencia, en el caso de los médicos, enfermeras, no ha habido una presencia de los líderes políticos acompañando esas protestas? ¿Por qué no se ha hecho eso visible? Claro, nosotros hemos sostenido incluso no solamente reuniones con diferentes gremios que hoy han decidido tomar la calle por legítimas razones, ¿no? Sino que además se ha ofrecido también la intermediación de la concertación a los fines también de hacer las diligencias necesarias ante el Ejecutivo Nacional, de ejercer las presiones necesarias ante los ministerios correspondientes para que reciban una respuesta en razón de sus exigencias. Ahora, allí es donde nosotros aspiramos, pues, ojalá y pudiéramos, tanto el Frente Amplio como la Mesa de la Unidad, como las otras organizaciones, Acción Democrática, el movimiento de Bertucci, la concertación por el cambio, es allí un elemento que debe llamarnos a la coincidencia, pues, para asumir el acompañamiento de esa lucha social de calle, que repito, es hoy una realidad que se expresa por los 4 costados del país. Gabriela González, del Estuvo. ¿Cómo están? Hola. Mi pregunta es, usted estuvo de viaje ahorita en Europa, no sé si ya se lo preguntaron, porque estoy llegando en este momento, sin embargo, pues, se lo vuelvo a reiterar. Quiero saber con quiénes se reunió y a qué se llevó, cuál es el balance que hace de ese viaje que realizó en materia de las denuncias que usted viene realizando para la impugnación de las elecciones del pasado 20 de mayo. Rápidamente, Gabriela, ya lo había respondido. En esta oportunidad sostuvimos unas reuniones importantes con factores políticos y dirigentes políticos europeos. Ellos están muy interesados en conocer todo lo que es la estructura de la nueva concertación por el cambio que ha surgido en Venezuela, y esperamos que a través de unas consultas que ellos tienen que hacer y que nosotros tenemos que hacer, así lo acordamos, no adelantar elementos al detalle de las conversaciones, porque lo que se quieren es hacer bilaterales que pudieran hacerse allá y aquí en Venezuela. ¿Con quién específicamente? En el momento lo daremos a conocer. ¿Lo atendió Pedro Sánchez? ¿Lo atendió Pedro Sánchez? No. Conversamos con organizaciones políticas y dirigentes políticos importantes de Europa. No tengo más nadie anotado, si algún otro colega está interesado en preguntar más. Quiero retomar sobre el tema de la fracción. ¿Significaría que el actual primer vicepresidente de la Asamblea, que es de Avanzada Progresista, que entiendo entonces sería parte de la concertación, saldría de la primera vicepresidencia? No. ¿Se incorporarían al pacto de gobernabilidad que hizo la Mesa de la Unidad en diciembre de 2015? Si esa, por supuesto, en el marco de esos posibles acuerdos dentro de la Asamblea Nacional, la concertación va a sostener las mejores relaciones con todos los factores que se expresan en ella. De tal manera que el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, forma parte de esa nueva fracción parlamentaria de la concertación por el cambio. Yo quería insistir un poco en lo que usted estaba hablando de esos puntos de encuentro que pudiese tener para esta unidad amplia y que sea, pues, incluyente. Esto es algo que usted viene solicitando incluso desde la campaña electoral, y hasta ahora lo que vemos es una oposición fragmentada en distintos, lo que queda de la Mesa de la Unidad, ahora Acción Democrática, esto que se llama la concertación, COPEI por otra parte, los sindicatos y lo que es el Frente Amplio. ¿Cuál es el punto de encuentro
Mira, yo creo que un punto es un programa de recuperación económica que le ponga un parado a la hiperinflación. Ese debe ser un punto primario de encuentro, de acuerdo. Y allí está lo que planteaba Segundo, un gran frente nacional en defensa de la soberanía. Es allí dos, por decir algunos, pues, el problema de la salud, los problemas sociales, son muchos los problemas que hoy atraviesa la República y que de alguna manera demandan respuestas de las dirigencias y de los partidos, de la dirigencia política del país y de los partidos políticos, ¿a través de qué? De la búsqueda de consenso, de la concertación, para que haya un pronunciamiento único en defensa de las voluntades y además en defensa del país nacional. Pero eso implica también ceder, que estaría dispuesto a ceder también, porque en una negociación se ceden y se llegan a puntos de acuerdo. Bueno, todo eso dependería de qué es lo que esté en la mesa, ¿no? Te puedo decir, se va a hacer, primero hay que evaluar cuál es la agenda. Ahora, si hay una agenda es, bueno, un conjunto de propuestas en materia económica que nosotros hemos planteado. Nosotros hemos planteado soluciones concretas a las serias dificultades en el orden de lo social, pero también nosotros hemos dicho, bueno, queremos saber qué es lo que hay en esa constituyente, dónde está el tal proyecto de la Constitución, queremos conocer todo eso. Ahora, sobre esa agenda, bueno, nosotros insistimos en un gran debate nacional, pero con soluciones concretas, o sea, con resultados, o sea, un verdadero debate que genere eficacia en ese resultado, para que podamos de verdad abordar de manera efectiva los grandes problemas que hoy padece el país. Muchas gracias. Va a tomar la palabra brevemente Julio César Pineda, el presidente del... Siéntate aquí, Julio César. Siéntate aquí. Es sobre el tema del Esequibo, que hay que precisar dos o tres cosas que son muy importantes. Sí, hay dos acontecimientos que precipitan la situación de Guyana con la confrontación con Venezuela. Primero, como lo decía Segundo, la declaración del CARICOM, son dos estados que han recibido siempre ayuda petrolera venezolana y ahora nos han dejado totalmente solos en un pronunciamiento que acaba de hacer esta semana favorable a Guyana. En segundo lugar, también hay 53 estados de la Commonwealth que ya se han pronunciado en favor de Guyana y no estamos haciendo nada a nivel internacional, con el agravante de que en el mes de abril tenemos como meta tener que responder a la Corte Internacional de Justicia frente a la petición de Guyana de llevarnos a la Corte Internacional de Justicia, bajo el supuesto falso de Guyana, el artículo 53, de que si no vamos tenemos el caso perdido. Hay que aclarar, y es importante a los medios de comunicación, que algunos estados latinoamericanos reconocen automáticamente la competencia de la Corte Internacional de Justicia por el famoso Tratado de Bogotá, que es el caso, por ejemplo, de Chile y de Bolivia, que los dos, cualquiera puede llevar al otro a la Corte porque reconocen la competencia de la Corte. Pero Venezuela nunca ha reconocido la competencia de la Corte Internacional de Justicia, por lo tanto nadie nos puede llevar, y menos Guyana, en este caso nos puede llevar obligatoriamente a la Corte Internacional de Justicia, aun cuando ellos están preparando toda la estrategia para presentarse bajo el argumento de que si no vamos estamos perdiendo dos cosas muy importantes. Me decía en estos días el encargado de negocios de Argentina que ellos en todos los congresos internacionales, en todos los eventos, siempre reclaman los 13.000 kilómetros de las Malvinas. España, que apenas tiene ahí la disputa por 7 kilómetros en el Gibraltar, siempre está proponiendo la defensa de ese territorio. Lo nuestro son 150.000 kilómetros de territorio, más la proyección marítima, que es la salida al Atlántico, que se nos puede cerrar con la prolongación de las fronteras y no hemos hecho absolutamente nada. Hoy la concertación hace una oferta. Vamos juntos, gobierno y oposición y todos los sectores nacionales, a una defensa común. Yo entrevistaba ayer al embajador de Bolivia sobre este tema y me decía, Evo Morales, en la confrontación con Chile por la salida al mar, se llevó con él y convocó a todos los expresidentes y a todos los excancilleres. ¿Por qué en un caso que no es de gobierno, sino de Estado, podemos ofrecer nuestros especialistas, nuestros conocedores, nuestros diplomáticos, al margen de la militancia política, para hacer un frente común en esa materia, que es un reclamo de Estado y no de gobierno, y que decíamos son 150.000 kilómetros que están ya, de acuerdo al Tratado de 1899, reivindicados, porque la Constitución venezolana establece que solamente aceptamos los tratados válidos y para nosotros es nulo
y además el principio de uti possidetis juris, que es lo que tenía España pasa a las repúblicas nuevas, y eso está consagrado desde la primera constitución nuestra y desde la declaración de independencia como territorio venezolano. Y es una inmensa riqueza. Entonces, dos puntos fundamentales. Uno, lograr que no se den más concesiones a los norteamericanos, pero también a los rusos y a los chinos y todos los que están haciendo negocios en un territorio de reclamación. Dos, que ya ni siquiera rayamos el territorio y hay que tomar conciencia de la importancia que tiene el Esequibo para nosotros. Tres, que hemos abandonado toda la población del Esequibo. No hay cedulación, no hay pasaporte para ello, no hay ayuda, no hay desarrollo. Y buscar medidas que puedan ser inmediatas, por ejemplo, ¿por qué no pensar en anexar, en declarar el Estado esequibano como venezolano en base al reconocimiento internacional? Recuerden que en 1966 ya Naciones Unidas se pronunció sobre esto, porque en el 62 Falcón Briceño llevó el tema, y con las nuevas Naciones Unidas, argumentando que ni siquiera estuvimos en ese laudo, porque eran dos jueces americanos, dos jueces británicos y el famoso juez ruso Martens, en donde se hizo una trampa completa a Venezuela, no es reconocido por nosotros y tenemos todas las de ganar. Pero no como quiere Guyana, y además por un descuido nuestro de dejarnos con hechos cumplidos, que el secretario general lleve el caso a la Corte Penal Internacional, mantener todos los venezolanos la no competencia de la Corte Penal Internacional y reivindicar el Esequibo, no solamente de que Sol nace en el Esequibo, como dicen todos los días los militares, sino vamos a sembrar, vamos a defender, vamos a hacer una labor activa y hasta algunas medidas radicales. ¿Por qué no anexar el Esequibo al Estado Bolívar o de repente del Tamacuro o crear un Estado nuevo? Es decir, aprender de otros países que han defendido la territorialidad. Y es momento oportuno porque sería demasiado tarde. Por eso la concertación, y lo conversábamos con Henry el otro día, no puede dejar, más allá de los problemas de confrontación política en la calle, que los tiene que haber, problemas de unidad nacional, porque podemos hacerlo y ofrecer un frente común donde depongamos actitudes partidistas y en esto por lo menos empezar a trabajar. Ya el abril está encima. Hubo una visita de del canciller con la vicepresidenta La Haya, que no se consultó tampoco, ni se habló, ni se sabe de lo que prácticamente ocurrió, y tenemos que estar enterados porque es un problema de política nacional. Y en esto yo creo que hay un frente militar, civil, de toda la fuerza política en la defensa del territorio. Por eso pusimos como primer punto para consideración, de una manera de hacer política con letras mayúsculas, son temas que nos interesan a todos, y seguir con este tema también con los especialistas nuestros. ¿Está bien? Sí. Más allá de, hemos visto como el gobierno no ha tomado en serio este tema del Esequibo, ni siquiera ha habido un pronunciamiento por lo que sucedió con el CARICOM, que ha recibido bastantes, los países han recibido bastantes recursos. Entonces, ¿hay que seguir esperando por el gobierno o esta propuesta que ustedes están haciendo la van a poner en marcha de inmediato, sabiendo que hay una comisión mixta en la Asamblea que al parecer tampoco ha dado muchos resultados, dicho por los internacionalistas que están concertados en un grupo? No, nosotros estamos dispuestos a ir a todos los mecanismos que puedan existir, a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional Constituyente, explicar la temática, llamar a todos los venezolanos al margen de las situaciones políticas partidistas, porque es un tema nacional y yo creo que en esto podemos motivar a los venezolanos y unirnos en una defensa para los hijos, los nietos de un territorio extraordinario, y podemos llegar tarde a la defensa del territorio. Pero no me importa, que me atrajo mucho la atención cuando te digo anexar el Esequibo al Estado Bolívar o creo... Hoy avanzo tesis de especialistas nuestros, pero hacer algo, el problema es no dejar que sigan las compañías extranjeras explotando el Esequibo, que nos cierren el Atlántico, que allá hay tanto petróleo, casi como una tercera parte de la faja, es tanta la riqueza. Pero esa tesis, ¿cómo es? No, estamos proponiendo, la preocupación nuestra hoy con ustedes es la concertación. Son propuestas, te explico. Un poco la idea de hacer política en la concertación es avanzar criterios que entren al debate público nacional en temas que casi nunca se discuten, porque estos temas los maneja un grupito muy pequeñito a nivel de Estado, y entonces aquí en las universidades, ahora, son temas que se pueden ofrecer. Lo importante ahorita es no ir a la Corte Internacional de Justicia y que haya un criterio común nacional. Estamos todos en contra, gobierno de oposición, en que no podemos nunca ir a la Corte Internacional de Justicia, porque para nosotros es un tema muy delicado, y ahí podríamos perder definitivamente una sentencia que no puede reclamarse. En segundo lugar, hacer algo para poblar, para ocuparnos el humano de los esequibanos y del desarrollo de la región. Y al margen de eso, hay otras tesis que van saliendo.
cómo hacer para que las compañías petroleras no den concesiones en el Esequibo. Y ahí tenemos que dialogar con el gobierno y dialogar con la oposición, con todos los sectores de poder. Ahora, las otras tesis son de consideración. Mira, Julio, una cosita. Ajá. La Corte Internacional de Justicia y la propuesta de Guyana llegó a ese caso. ¿Por qué hay tanto temor si se asegura que Venezuela tiene los elementos, no reconocen el laudo ese que fue Arbitral, sí. de 1800 y tantos niveles? 1899. Elementos jurídicos para ganarle ese territorio, ¿cuál es el temor? No es interesante la pregunta suya, ya más académica. O sea, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas propone la solución pacífica de las controversias internacionales y establece que unas son de buenos oficios, amistosas, otras son diplomáticas o pueden ser jurisdiccionales. Y en las jurisdiccionales establece ir a una posibilidad de un mediador o ir a la Corte Internacional de Justicia. Chile y Argentina casi llegan a la guerra por el problema del Bigle y recurrieron a una fórmula que fue que el Papa decidiera. Juan Pablo II decidió y los dos países la aceptaron. Otros países van, como en el caso de Bolivia y Chile, a la Corte Internacional de Justicia y otros, muchos, quieren negociar entre las partes. Nosotros, por tener mala experiencia internacional en muchos juicios internacionales, empezando por el laudo, y en la negociación con Colombia, hay una doctrina nacional de no ir a la Corte porque consideramos que es territorio tan importante para nosotros que no podemos dejarlo a terceros que decidan. Y como un mecanismo del artículo 33 es la negociación o la investigación o los buenos oficios, no hemos recurrido todavía a otras alternativas. Pero hay otras alternativas sin ir a la Corte. Ahora, lo que pasa es que esto no se ha manejado a nivel de los partidos políticos ni a nivel de la academia como tal, pero tú tienes razón, tampoco podemos negarnos en última instancia a todas las instancias jurídicas que puedan abrirse. Claro, eso exige una diplomacia muy seria, muy responsable, muy profesional. Hay el temor de eso. Ahora, son alternativas. Hoy lo que hicimos es poner el tema en un debate nacional muy complicado sobre otros problemas que hay para consideración y sobre todo, por lo menos para que se sepa que hay una unidad de criterio en el caso de la Corte por ahora y medidas que se puedan tomar, entre ellas, por cierto, el desarrollo de la región. Pero es una inquietud que ha tenido la concertación para plantearla a ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien, eran partes de las declaraciones el día de hoy de la Concertación por el Cambio, quien está invitando pues a participar en las elecciones de consejos municipales convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 9 de diciembre. Es pues este grupo, esta coalición opositora está instando a que la abstención no es el mecanismo necesario para poder salir de la crisis. Por otra parte, Henry Falcón indicaba que ha sostenido conversaciones con Henry Ramos Ayú e incluso con Enrique Capriles Radonsky para seguir dialogando con respecto a buscar una solución. El día de hoy la Concertación también hacía un llamado a un gran diálogo con el gobierno nacional para buscar pues cuáles son las alternativas a la salida de la actual situación. Por otra parte, también presentaban la necesidad de seguir trabajando en la defensa del Esequibo, un territorio venezolano que ellos han considerado ha sido olvidado por el actual gobierno y no han buscado los mecanismos necesarios para defenderlo. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.